¿Qué tal? Saludos, señoras, señores. Que tengan ustedes muy buena tarde. Son las 6 y aquí saben que cambiamos el horario hace unas semanas al inicio de esta temporada y este programa que se llama Linares TV. Saben que perdimos esa denominación de las 8 puertas, aunque para nosotros, pues, bueno, de vez en cuando yo le llamo a este programa Las 8 Puertas y pasará tiempo hasta que me habitúe a que esto es Linares TV. Saben que cambiamos el nombre para equipararnos al resto de las televisiones locales de PTV Telecom, porque en Málaga, Córdoba, Granada, Sevilla y ahora también en Linares, esa es la denominación: Córdoba TV, Granada TV, Málaga TV, Sevilla TV y Linares TV. 5 capitales de provincia. Sí, 5 capitales de provincia. Para nosotros consideramos así, 5 capitales de provincia con televisiones locales donde les contamos lo que pasa en esta nuestra ciudad. Ya es viernes y 17 de septiembre. Mañana hay fútbol. Mañana juega el Linares nuevamente en casa. Es la 4ª jornada de la primera REF, la primera Real Federación Española de Fútbol. Vamos a ocuparnos hoy de ese partido porque nos vamos a ir al Estadio Municipal de Linarejos para charlar un ratito con el director deportivo del Linares Deportivo, que es Miguel Linares. Fíjese qué juego de palabras. Director deportivo del Linares Deportivo, Miguel Linares. Que así se llama este señor. Entonces estaba casi cantado, ¿no?, que algún día perteneciese a la disciplina directiva y técnica del Linares Deportivo. Hablaremos también del inicio se puede considerar inicio de temporada para una asociación como es Solidarios Sport, y lo hace ya con la puesta en marcha de una serie de talleres patrocinados por la Diputación Provincial de Jaén, la 4ª edición de, lo voy a leer: promovemos redes, empleo y asociacionismo juvenil en igualdad, la 4ª edición. Y tendremos luego también, al final del programa, cerraremos con música, el segundo proyecto de Lamento de la Mina, Hechizo, que es una fusión entre el flamenco, el pop, el rap, la música cofrade y una producción, pues, a gran escala para la segunda entrega del proyecto del Lamento de la Mina, con el que, digo, cerraremos nuestro programa. ¿Y con qué lo abrimos? ¿Con qué lo abrimos? Pues ya que se ha iniciado el curso en todas las etapas educativas, esto ya es una tradición. Lo mismo que yo digo muchas veces, que cualquier nombramiento... Ayer se lo decía yo al hermano mayor de la Veracruz, cuando estuvo aquí José Luis Fernández, que él prefería que le llamase hermano mayor electo, porque aún no tiene ese nombramiento del obispado, que es un mero formalismo, es una formalidad el hecho de que el obispo le mande su cartita y le diga: ya eres hermano mayor. Le decía yo: no, hermano mayor, desde que vienes aquí a este programa y eres presentado, y ya puede funcionar. Bueno, pues el curso no comienza hasta que no está aquí con nosotros Pepe González, que es el secretario provincial de FESIE, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, y también secretario de Acción Sindical a nivel andaluz. Señor González, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Me alegro de verte. Igualmente. Yo estaba deseando que vinieses porque ya podemos dar esa oficialidad al inicio del curso. Te lo agradezco, realmente. Esto es una tradición ya y que vamos a mantener mientras que... Bueno, yo dejaré de estar en activo antes. Mientras que yo deje de estar... mientras que yo siga en activo, esto lo vamos a mantener así porque sí, porque es una tradición, como digo. ¿Cómo ha empezado este curso? Gracias. ¿Cómo ha empezado este curso? Pues con total normalidad. Pues me alegro. Con total normalidad. Me alegro. ¿Vale? Se preveía que iba a ser un curso complicado en su inicio, pero bueno. Sí, tenemos que seguir hablando de curso extraordinario, ¿eh? Es decir, que realmente la normalidad dentro de la pandemia que seguimos viviendo. Durante todo el curso pasado hubo gravísimos problemas, fue una crisis y seguimos en la crisis claro, pandémica. Las secuelas están todavía ahí, Por lo tanto, es decir, normalidad dentro de la crisis y de la pandemia que seguimos sufriendo. Los niveles están bajando, como sabemos, en Linares, pero evidentemente el año pasado tuvimos que afrontar, y creo que fue con sobresaliente, afrontar que la escuela fuera un cortafuegos. No hubo contagios, hubo unos protocolos adecuados,
Estábamos todos los profesores, todos los docentes y no docentes muy preocupados, sí, muy vigilantes. Yo recuerdo, Pepe, perdona que te interrumpa, esa expectación que había, diría, en la escuela, verás tú en la escuela, todo el mundo pendiente a ver la que se van a liar. ¿Cuál es la primera escuela? ¿Cuál es la primera escuela? Hubo una primera escuela y luego ya vinieron todas después. Casos que evidentemente tenían que darse, pero no porque no se mantuviesen los protocolos de seguridad en la escuela, sino porque, bueno, lo hemos comentado muchas veces. Gracias a esos protocolos. Los niños salen y entran. Y gracias colegio. A esos protocolos pues se detectaron inmediatamente los síntomas, se aislaba al grupo, se aisló luego a la gente, a los chiquillos que estaban más cerca, en fin. Ha sido muy complicado el desarrollo. Sí. Hemos pasado mucho frío. Y meritorio el trabajo también. Sí, gracias, evidentemente. Tanto del profesorado, del PAS, como de los propios alumnos. Evidentemente. O sea, sigue mereciendo ese reconocimiento. Y seguimos, ya se acerca ya otra vez el invierno y la ventilación tendrá que seguir igual y seguimos sin métodos que, como el año pasado ya pusimos de manifiesto, no se ha tomado ninguna medida para que de alguna forma esa ventilación se haga de una forma regulada y podamos no pasar tanto frío en la aula, porque tú imagínate 5 horas un chiquillo sentado o un profesor dando clase, seguimos con ese mismo problema y yo quiero denunciarlo, que el frío se echa ya mismo. Sí, porque quizás se reduce la distancia entre pupitre y pupitre, pero ese problema sigue existiendo ahí. Evidentemente, eso sí, sigue ahora estando ahí. De un los fríos van a venir. Van a venir, eso está claro. Irremediablemente, y luego será tarde y llegará la gripe, y ya no sabremos si es gripe, si es coronavirus, si es gripe, tengo fiebre. Bueno, y digo yo una cosa, con toda la matraca que habéis dado, todavía eso no tiene solución. No tiene solución en cuanto que algunos sectores dicen que eso es innecesario. Pero ¿Qué es innecesario? Que es necesario, se hace referencia a algunos estudios, pero nosotros creemos que toda medida que complemente en mayor o menor medida será. Algunos centros, por su cuenta, la asociación de padres, incluso los centros han comprado esos sistemas de filtros y los tienen en las clases, en muchas clases hay, pero no se ha hecho de forma generalizada y como nosotros pedimos que lógicamente sea por parte del gobierno andaluz que asuma esos gastos. Se han hecho por parte de las familias, me consta, de la AMPA, me consta, de algún centro, me consta. Esos filtros de alguna forma regulan la capacidad o el aire para que sepamos cuándo hay que abrir las ventanas, cuándo hay que cerrarlas y no estar en ventilación continuamente, que eso produce y producirá pues mucha gripe, muchos catarros, muchas bajas, pero en fin, es lo que nos ha tocado vivir, con esperanza, con ilusión, con la experiencia ya del año pasado, pero volvemos a plantear algunas cuestiones que son fundamentales y que hay que mantener. Como saben, las mascarillas se mantienen a partir de los 6 años. En infantil los niños lógicamente van sin mascarilla, pero el profesor está allí, el maestro está allí, con 20 y tantos chiquillos. Los grupos burbujas se van a mantener, la presencialidad se mantiene o se va a hacer ya efectiva desde ya, es decir, que en secundaria, bachillerato, formación profesional que han empezado las clases, va a haber presencialidad, es decir, no es como el año pasado que algunos centros, dependiendo del número de alumnos, por la mitad se quedaban en casa, iban 3 horas a clase, los otros 3, es decir, que iba una enseñanza combinada. Eso se recoge en las instrucciones, pero solo para los casos en que la ciudad pase a nivel 3 o nivel 4. Es decir, que cuando ya la ciudad pase a nivel 3 o nivel 4, se podría llegar a la semipresencialidad, está regulado así, ya preparado por si acaso, o lógicamente, aunque un grupo esté en clase y otro de forma telemática. Esperemos que eso no pase. Esperemos que no. A ver, que ahora estamos todos muy bien, que estamos en 30 y algo, el INAR, pero que eso está todavía ahí. Y evidentemente los niños menores de 12 años sin vacunar, que lógicamente muchos son asintomáticos, pero lógicamente la profilaxis será cuando realmente no existe esa profilaxis, porque aunque te vacunes tienes posibilidad de contagiarte y de contagiar a los demás con síntomas leves o asintomáticos. Por lo tanto, seguimos preocupados porque el curso se plantea en términos generales un poco mejor, porque las estadísticas están ahí, pero evidentemente con mucha preocupación vamos a seguir todos los protocolos. Ya tenemos la experiencia del año pasado, las entradas, las salidas, como ya habrán comprobado las familias y los chavales, serán también progresivas para que no haya masificaciones, y las aulas pues se intentará pues lógicamente la mayor distancia, pero hay cursos
en secundaria puede haber perfectamente cursos de 25 o 30 niños que ahí no hay posibilidad de 1,5 metros de distancia, ni 1,20 que se ha reducido ahora, es absurdo, es imposible. Entonces seguiremos extremando todas las medidas y esperemos que esta crisis sanitaria se vaya resolviendo. Tenemos un problema en cuanto que esperemos que sean los centros donde se vacunen a los niños menores. Bueno, la decisión parece ser que aún no está tomada de vacunar a los 12, están haciendo pruebas y al final de este mes de septiembre se sacarán ya los resultados de los ensayos y esperemos que lógicamente los menores de 12 años se empiecen a vacunar. Los mayores de 12 ya la mayoría, muchos de ellos, están ya vacunados, lo cual nos da cierta garantía. Ajá. Bueno, esperemos que la problemática que genera lógicamente la pandemia no sea un inconveniente para que el desarrollo del curso ya meramente académico pues no tenga ningún tipo de problema. Empezando por abajo, bueno, por abajo, los niveles más bajos, ¿se pierde alguna unidad en Linares? No. Es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia. Se hacen aulas mixtas, bueno, estamos hablando de 3 a 6, si quieres empezamos a 0-3, porque lógicamente forma parte del sistema. Que olvidamos siempre a las mal llamadas guarderías, los centros de educación infantil, claro. El 0-3, y nosotros esperemos que sea totalmente gratuito el 0-3 en los centros de educación infantil. Y realmente, pues yo sí quiero hacer un llamamiento por empezar a 0-3 y vamos así subiendo por etapas, si te parece oportuno. Me parece genial. Un llamamiento a las familias porque muchas familias están dejando a los niños en su casa a partir de las 16 semanas, que es cuando ya se pueden llevar a los centros de educación infantil. Linares tiene una amplia oferta, si queréis llamémoslo guarderías para que sepáis de lo que estamos hablando, pero no me gusta el término porque no son guarderías, son centros de educación y de atención socioeducativa. Entonces, como digo, hay los alumnos, faltan alumnos, niños en esos niveles, porque hay por parte de las familias, incluso en primaria, en infantil 3-6, hay algunas familias que no han matriculado a sus niños, o ahora están matriculando un poco, pero es decir, que hay algún grupo reducido, obligatoria, por claro, tanto, el 3-6 no es obligatorio, entonces desde 0 a 6 años, como no es una enseñanza obligatoria, hay algunas pocas, pero hay familias pues que están con mucha reticencia a llevarlo. Entonces nosotros animamos que de las 16 semanas se escolaricen a los niños, porque no saben ustedes el avance psicopedagógico, motriz de todo tipo que supone una escolarización temprana de los niños. Algunos dirían, no es muy chico con 16 semanas, que son más o menos, bueno, entre 3 y 4 meses. Sí, es cuando se termina la maternidad. Dirían, no es muy chico. Es muy chico, pero bueno, aquí habría dos posturas, una de algunos países donde mantienen grandes ventajas a las madres para que se queden con sus niños durante 1 año, 2 años, sí, pero aquí no pasa pero eso. Lógicamente en España no pasa eso. Sí, no pasa. Entonces, con todo mi respeto, creo que el niño va a estar mejor en un centro de educación infantil que con la abuela. Con todo mi respeto a la enseñanza de la abuela, que luego tendrán tiempo también de estar por las tardes con él, ¿vale? Sí. Pero realmente dejarla en manos de educadores, de profesionales, es un paso importante y definitivo. Entonces, en ese sentido de la educación infantil 0-3 años, nosotros desde el Sindicato Independiente de Enseñanza, como nos dedicamos también a todos los centros de educación infantil privada, en este caso son adheridos al plan de ayuda a la familia, queremos de alguna forma poner de manifiesto que no nos gusta el sistema de financiación que tienen. Actualmente, el 0-3, tú llegas a un niño a una guardería, a un centro de educación infantil, y depende de tu renta, la Junta de Andalucía te da te puede pagar puede salirte gratuito estar allí, o al máximo que está en 307 euros durante todo el día y el almuerzo y la comida. Entonces, lo que hace la concepción de la Junta de Andalucía es que se ayuda a las familias a poder asumir el gasto. Nosotros consideramos que debe ser igual que el resto de las etapas, que debemos ir al concierto educativo, porque ahora mismo la ayuda es por alumno. Tú imagínate en un aula, que te digo yo, de 2 años, donde la ratio es 20 chiquillos, se puede estar hasta 20 niños en 2 años, que tengan 2 años, pues si tienes 10, el gasto es igual de 10 que si tienes 15. Ajá. Pero los ingresos no son en modo alguno los mismos si tienes 10. Por lo tanto, lo están pasando mal las escuelas infantiles, los centros de educación infantil en Linares.
en concreto porque la natalidad, ahora seguiremos hablando de la bajada eterna de la natalidad, e insistimos mucho en que hay que cambiar a un sistema de subvención, más que subvenciones, de concertación de 0 a los 18 años. Luego hablaremos de bachillerato, que también lógicamente seguimos esperando la concertación. Concierto por aula, no porque una ayuda a cada niño. Y por último, para cerrar la etapa, bueno, tenemos un problema en las escuelas municipales, las 3 escuelas infantiles municipales, que llevamos ya no sé cuántos meses que el equipo de gobierno, realmente o más centrado en el máximo responsable, que es el concejal de Educación, siguen sin sacar adelante un pliego de bases para el concurso de licitación de esas 3 escuelas infantiles municipales. Ya 2 veces se lo ha tumbado toda la oposición en bloque, en pleno. La semana pasada fue la última vez. Realmente instamos a que se haga un pliego de condiciones donde mantengan todos los trabajadores sus condiciones laborales, donde no se divida entre profesionales esenciales y no esenciales, no hay educadores esenciales y no educadores, no hay limpiadores esenciales y no esenciales. Creemos que la redacción de ese pliego es muy defectuosa y que hay que tomar medidas ya, porque es que se está retrasando de una forma que consideramos ya lamentable. Vale. Ahora mismo, ¿en manos de quién está? Ahora mismo está en una empresa que se llama Macrosap, que se asignó por parte del Pleno de forma extraordinaria y urgente ante la comunicación de la anterior empresa. Es decir, no son trabajadores que pertenezcan al ayuntamiento, no son personal laboral del ayuntamiento, los educadores, las limpiadoras, mantenimiento, psicólogos que hay allí. Los 3 centros, en torno a 30, no son empleados del ayuntamiento. Y muchos son trabajadores y trabajadoras de la anterior todos mantienen cooperativa. Evidentemente se tiene que mantener la plantilla, pero la redacción del pliego para el concurso no nos gusta nada, y bueno, prueba de ello es que a ningún grupo de la oposición ha conseguido que toda la oposición se ponga en contra y que no se haya quedado sobre la mesa una vez más, por segunda vez. Entonces ese pliego, para ahora, cuando esperemos que se imponga el sentido laboral y el sentido común, se saca el pliego y habrá un periodo donde cualquier empresa, cualquier persona de España o de donde quiera, podrá establecer sus bases y traer su oferta, y lógicamente hay unos baremos y se dará la concesión por un número determinado de años. Y una de las condiciones sería la subrogación de Bueno, la subrogación de personas, eso es intocable. Eso no se vale. Pero hay matices dentro del pliego, porque habla de trabajadores esenciales y no esenciales, y eso no tiene sentido. No tiene sentido. Las plantillas hay que mantenerlas como tal, y todos son esenciales, porque es que no sé esa terminología de dónde lo han sacado, no lo entendemos. Ya. Bueno, eso es de 0 a 3 años. De 3 a 6, que sigue siendo una enseñanza no obligatoria, y donde bueno, se mantienen también todas las unidades, se mantienen los conciertos con las escuelas, que no peligran, los conciertos no peligran, ¿no? No, vamos, se han quedado 200 plazas sin cubrir. Es decir, en Linares, en los centros, 26 centros de 3 a 6 años, hay 200 mesas vacías. Muchas. Demasiada. Claro, todo esto motivado precisamente porque hay gente que no considera que no es obligatoria, no voy, bajada de natalidad, y luego el hecho de 26 aulas que me hay da miedo llevar al niño. Sí, de 26 aulas, con la bajada tremenda año tras año de natalidad, se han quedado aproximadamente 200 pupitres sin cubrir. Caray. Un gravísimo problema. Claro, eso de media son 10 unidades, más o menos. Tú lo estás diciendo, 8 unidades. Entonces nosotros no vemos nada más, es decir, que hemos apoyado que se hayan hecho aulas mixtas en determinados centros públicos, donde no había chiquillos en 3 años y van a juntar, y está permitido por la ley, juntar niños de 3 y 4 años. Prefiero eso antes de que cierres tú el colegio. Claro. O digan, no me cierras porque tienes que cerrar el de al lado, sí, que como esa es la guerra de siempre. Entonces nosotros apoyamos la creación de aulas mixtas como mal menor antes de que se cierre ningún centro. Pero ahí dejo el dato, es sobre la mesa. Es complicado y difícil una solución que pueda satisfacer a todo el mundo. Y esto no tiene visos de que el índice de natalidad crezca, cuanto menos que se mantenga, pero la media de alumnos que... crecimiento no se prevé. Pues tú lo estás viendo, ¿no? Es más, acaban de cerrar el San Fili, que es un centro privado. Unos 30 trabajadores, estamos en plenas negociaciones de un ERE extintivo, de liquidación de la empresa. Parejas jóvenes, pónganse.
Bueno. Hay que traer niños al mundo. Hay que traer niños al mundo. La media de chiquillos en 3 años en los centros públicos está en 13, en una media de 13 chiquillos 13. En el aula de 3 años y en la concertada de 20, ¿vale? 19-20. Es decir, que hay un problema y realmente nosotros seguiremos defendiendo siempre que no se cierre ni una unidad, pero el problema ya lo vaticino que es complicado, difícil, porque como tú dices, o animamos a las familias, a los jóvenes. Pues Sí, antes sí, decíamos sí. de adoptar, pero ahora está complicado. No, claro. Si vienen con un pan debajo del brazo, si es una alegría para la casa, si lo tiene todo, si el traer un niño al mundo lo tiene todo. Y aparte también, pues vamos a buscar la parte práctica también, ¿no? Que... En la ESO, igual, ya se ha notado ya esa bajada de natalidad que empezó en 2013. Sí, ahora se va notando. Claro. Se ha empezado ya. Claro. No tengo datos de Linares, pero sí de la provincia, y hay 1.650 chiquillos menos en la ESO. Estamos hablando de en torno a 7.000, 8.000 alumnos, ¿vale? Pero son niños, son niños. Son niños. Realmente Menos, se está notando la natalidad. En la provincia de Jaén no hay respaldo económico. No, bueno, sí, claro. El ejemplo lamentable. Yo digo, poneros, sí, poneros, dirán, sí, poneros, pero es lo que dice Pepe, ¿qué ayuda tengo yo? Por un lado, nacionales, ¿qué incentivos se dan? Los 100 euros estos por maternidad, que eso es ridículo. Tú te vas a países del norte y la mujer tiene su sueldo como si estuviera trabajando y se respalda y que dice, bueno, pues entonces de esa forma no lo escolarizo, ¿vale? Sería una opción, pero la familiar, ¿qué ayudas tienen las familias? Salvo que tengan unos niveles muy bajos y entonces le pueda salir gratuito tenerlo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde o hasta las 2 de la tarde en los centros de educación infantil, pero realmente si queremos realmente potenciar la natalidad no solo consiste en los buenos propósitos, sino en los buenos propósitos económicos. No, claro. Y claro, si en secundaria se va notando, en primaria ya lleva notándose también. Lleva notándose también un tiempo, porque... Esto va subiendo. En bachillerato y FP, bueno, en bachillerato, como sabe, FSI, que es el Sindicato de Enseñanza Privada y Concertada, sigue exigiendo al gobierno andaluz que concierte los bachilleratos. Como he dicho antes, queremos el concierto para todas las familias, que sea gratuito desde los 0 a los 18 años. Tenemos 2 centros, solamente 2 centros en Linares, 4 en la provincia de Jaén, que no están, nosotros le hemos insistido muchísimo al gobierno andaluz que tal vez la provincia hubiera sido idóneo, adecuado, que la provincia de Jaén hubiera sido la pionera y este curso estuvieran ya la provincia de Jaén todos los conciertos de bachillerato. Estamos hablando de 4 unidades, no estamos hablando de un presupuesto exacerbado, no. Unidades son 2, esclava de presentación, donde exigimos la concertación. ¿Por qué? Pero vamos, no es un capricho nuestro, es que venía en su programa de gobierno y en las medidas que se anunciaron cuando se creó el gobierno de coalición. Es decir, viene la concertación de bachillerato, estamos ya en el 3er año de legislatura y es una promesa incumplida. Y no hay otros que sí lo tienen, por ejemplo, claro, SAFA. Sí, bueno, esa es por tradición, porque era formación profesional, se transformaron los centros de formación profesional, incluso en Jaén Capital, ahí el Colegio Cristo Rey no es de formación profesional, pero tenía una filial y ese también tiene bachillerato, es decir, que hay centros concertados de bachillerato de un 30, que tienen su origen en la FP, pero... La FP en un caso, las filiales en otro, pero que no es nada novedoso concertar el bachillerato. Y por eso venía como reivindicación nuestra y así se nos había prometido. Esperemos que este último año se cumplan las promesas electorales. Para eso están, porque si no es que nos están engañando a los trabajadores y a la población en general. Sí, lo que tú dices, tampoco es un presupuesto muy grande. Hemos insistido mucho que Jaén se diera un respaldo económico insignificante y que fuera la pionera en tener la red de concertada hasta los 18 años. En una crisis económica en Linares tenemos que apoyar a las familias, tenemos que apoyar la educación. Y nos falta el último punto, la formación profesional. Se ha aumentado, ahí sí ha habido un incremento de... Está teniendo tirón, la formación profesional. Sí, claro, es que hay muchísimo. O sea, se ha vendido muy bien la formación profesional. Es que es necesario tener técnicos de grado medio y técnicos de grado superior. Claro. Es que todo no es universidad. Titulitis. Claro, todo no es pero universidad. esos son títulos, evidentemente. Sí, yo lo he comentado muchas veces, que carreras universitarias, titulados universitarios, me parece muy bien, pero luego hay, no menos importante, luego hay otro sector de trabajadores que son necesarios en cualquier empresa y que tienen que estar formados.
Entonces se ha Pues ampliado. mucha gente está viendo una salida. Sí, sí, sí. Hay mucha demanda Y está y teniendo poca tiempo. oferta. Sí. Aquí sí reconocemos el esfuerzo del gobierno andaluz, que podría haber sido mayor y esperemos que sea mayor. Y, por ejemplo, en Linares, en todos los centros de FP se ha aumentado un ciclo formativo, o se ha aumentado la oferta, tanto en el Emilce, Oretania, en Red de España, y se ha aumentado también un ciclo formativo, creo que muy atractivo, en la SAFA, que es por las tardes de ayuda a la dependencia. ¿Vale? Entonces, ahí sí ha habido una apuesta, pero bueno, lo consideramos, hombre, loable, pero insuficiente. Siempre pedimos más, porque se han quedado muchos niños fuera del sistema educativo público andaluz y que lógicamente tienen que recurrir a una enseñanza privada costeada por las familias, que también es lógicamente deseable que la oferta educativa sea privada o concertada o pública, pero hay muchos niños que se quedan sin estudiar porque no todo el mundo tiene para pagar una FP privada. Entonces, ahí insistimos, es complejo el tema de la formación profesional, porque hacer administrativo ya hay miles de técnicos parados de administración. Necesita por parte de los centros, en el caso de la concertada, o por parte de la administración en los colegios públicos, de una infraestructura, de una inversión grande, porque si tú quieres hacer algo que esté relacionado con el mundo laboral, tienes que invertir. Entonces, realmente es un tema muy complicado. Se habla de la FP dual, donde la mayoría del tiempo va a estar la empresa. ¿Pero qué empresas tenemos, Antonio? Ahí es donde vamos. Para hacer la FP dual. Ese es, sí. Sí, porque hombre, la fórmula es muy atractiva. Sí, en Alemania, la Volkswagen. Volkswagen. Claro, la fórmula es muy, muy atractiva. Y yo como empresario, pues yo algún día contrataría a esa persona que ha estado haciendo la FP conmigo, en mi empresa. Sí, en Alemania un Porque tío evidentemente ya ha tenido contacto conmigo, sé cómo trabaja y ese sería... Pero claro, es lo que tú dices. En No Alemania tenemos el empresas título de para eso. FP pone como segundo título la empresa que es donde ha estado. Claro. El título de técnico superior en automoción, Volkswagen. Lleva con un aval, Claro. porque en Linares, en la provincia de Jaén, o en Linares en concreto, Sí. ¿qué empresa? ¿Dónde metemos para hacer las prácticas? Antes era la práctica en empresa, son 3 meses, ahora vamos a hacer la dual. No, es que es una formación completa, que ¿no? un 60% en la empresa. ¿Dónde? ¿Cómo? Realmente bueno, no sé, estamos poniendo la cosa muy negra, ¿no, Antonio? No, parece que no, pero está siendo realista. En este aspecto concretamente, ya que hablamos de la FP Dual, que se ha hablado mucho, ya digo, se ha vendido muy bien la FP Dual y está teniendo su atractivo, pero claro, luego hay que ir al fondo. No hay tantas empresas para poder acoger a todos los que decidan esa fórmula de formación. Complicado, pero bueno, vamos a seguir por adelante. Los profesionales que están en los centros de FP están con mucho empeño, buscando empresas por debajo. Bueno, hay que hacer las prácticas en empresas o hay que hacer la dual y eso supone implicación de la empresa. Bueno, de aquí hacemos un llamamiento a los empresarios, a la Confederación de Empresarios, para que estoy convencido y plenamente convencido de que están en la labor, porque ese es el futuro, lógicamente. Sí, hombre, Y no hay problema. cuando se ha hablado de la FP Dual, siempre se ha puesto por delante que las empresas están por la labor y que las empresas se han prestado y que han dicho, vamos a ver, yo no sé si la empresa recibe algún tipo supongo que recibirá algún tipo de beneficio por participar en esa formación. La de los formación y alumnos. poco más. Estar allí, estar formándose y poco más. Bueno, pues, hombre, el curso lo ha empezado diciendo el secretario de provincia del FSIE, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, que el curso también es complicado, un curso especial. Este curso es especial porque tenemos la pandemia ahí que lo está marcando, como marcó el del año pasado y como va a marcar sin duda alguna. Pero bueno, las perspectivas son más favorables en muchos aspectos porque la pandemia va remitiendo, afortunadamente, y si seguimos así, bueno, pues quizá no sea tan dramático el curso 21-22 como lo fue el anterior. Y la clave es la presencialidad, volver todos los niños. Efectivamente. Porque hemos visto, sobre todo en el último trimestre del curso 20, que muchos se descolgaron por falta de medios telemáticos. Ya la presencialidad ha hecho que se retome un poco la actividad, porque nosotros partimos de la base que la escuela tiene que ser presencial.
en los niveles que estamos hablando, lógicamente ya a un nivel de universitario y tal, pero la escuela, hasta la educación según toda la parte obligatoria, hasta la enseñanza obligatoria, es clave que sea presencial y en eso coincidimos todos, ¿vale? Pero claro, necesitamos los medios adecuados, que como tú sabes, la enseñanza concertada tiene muchos menos medios adecuados. Los profesores de refuerzo, pues el año pasado, por parte de la Administración, se dotó de una partida extraordinaria para refuerzo COVID, que se llama profesores COVID, que este año ya ha recortado a la mitad, cuando son fondos europeos, pero se ha recortado a la mitad. Lamentamos que se haya hecho ese recorte. Los concertados se acogen también, sí, ¿no? sí, a ese refuerzo, ¿no? Evidentemente, ahí vamos en igualdad de condiciones, como debería ser en todo, ¿vale? Porque las familias, da igual que lo lleve a un centro u otro, los servicios deberían de ser totalmente iguales. Entonces se ha recortado para las plantillas de refuerzo COVID, que ahora se están contratando en la concertada y se están llamando en la pública, pero claro, si el año pasado estamos hablando de que la concertada de la provincia de Jaén va a haber un refuerzo para 41 colegios concertados de 50 profesores entre primaria y secundaria. Insuficiente desde nuestro punto de vista, porque al ser todo presencial, creemos que es necesario por lo menos mantener los apoyos del año pasado, no reducirlo a la mitad. Y luego como FESIE, es lógico. Sí, bueno, es que seguimos igual, y en más, ahora seguimos con más chiquillos en el aula, porque recuerdo el año pasado muchos centros desdoblaron, recuerdo centros que un sexto de primaria pues tenía al máximo, estaba a 25 y lo desdoblaron en 2 con el profesor de refuerzo, claro. Se dedicó a la mitad. La calidad educativa, cuanto menos alumnos tengas y más atención tengas con los alumnos, siempre se notará el éxito escolar, ¿vale? Y por último, nuestras reivindicaciones, Antonio, me tienes que dejar. Sí, por eso, porque es un sindicato muy reivindicativo. Sí, bueno, intentamos bueno, la reivindicación es igual trabajo, igual salario. Esto ya es del siglo XIX, ¿no? Sí. Estamos en el siglo XXI. Y seguimos todavía igual. Y seguimos igual, muy decepcionados con el gobierno andaluz, muy decepcionados, te lo digo así de claro. Teníamos unas expectativas, teníamos unos compromisos, como he dicho lo del bachillerato, para poner un ejemplo, que no se han cumplido. No se han cumplido. Es decir, seguimos con las deudas salariales, los docentes y no docentes de la concertada, seguimos con las mismas deudas salariales heredadas del anterior gobierno. Por un lado la paga por antigüedad la empresa, todavía nos deben del recorte de 2012, todavía nos deben dinero desde nuestro punto de vista. Seguimos sin ampliar para todo el sistema educativo la orientación. Es fundamental que haya orientación desde infantil y primaria. Existen, sí, los equipos de orientación educativa, pero no que van por los centros, pero eso es totalmente insuficiente. Hacen una labor encomiable, los equipos de orientación educativa, pero necesitamos que, igual que en la ESO, hay una hora de orientador. Ya cuando, mi abuelo lo decía, cuando ya el árbol está doblado, difícilmente... Sí, ya es difícil ponerlo derecho, ¿eh? Hay que tomar medidas pedagógicas en los primeros años de la escolarización. Bueno, y porque algunos centros tienen su propio equipo pues de orientación. Contratan a través de su... Claro. Pero claro, son servicios de psicopedagogos, tal y cual, privados. ¿Vale? Lo único que existe es el equipo de orientación. Entonces, necesitamos la orientación desde infantil y primaria. Y también estamos insistiendo en la creación de un complemento retributivo para el personal de administración y servicios, que en los centros concertados, pues bueno, realmente están casi en los niveles del salario mínimo interprofesional. No, evidentemente. Hay categorías que ponen salario mínimo interprofesional. Ha subido 15 euros. Sí, hoy. Eso te iba a decir. Que ahora hoy ha subido de 950 a 965. Bueno, es una ayuda, quieran que no, es una ayuda, ¿no? 15 euritos, si lo administras bien, te puede dar para mucho. Qué pena, ¿no? Sí. Creo que la familia está entendiendo perfectamente nuestra forma de hablar, ¿no? Sí. Estamos en modo irónico, hemos activado el modo irónico. Hay categorías del convenio que están en salario mínimo interprofesional. Lógicamente estamos exigiendo al gobierno andaluz, que ya hay en otras comunidades, un complemento autonómico, igual que tenemos el profesorado, que sea para el personal de administración de servicios. Y para el profesorado pues tenemos que cerrar la equiparación, tenemos que equipararnos. Y ahí tenemos un punto fundamental, que es que nos reconozcan los seseños, que es un complemento retributivo unido a la formación. Si te formas y mejoras, te lo retribuyo. Nos parece lógico, se hace en la pública. Y en su momento, antes de la crisis, el consejero Imbroda
lo puso sobre la mesa, pero se ha quedado debajo de la carpeta. No es que el consejero Imbroda al principio de la legislatura, sí, parece que vino, ¿verdad? Y esto, hombre, a los concertados, yo lo sé, a los concertados, pues el hecho de que, no sé, quizá esa ideología conservadora, liberal y pacificadora también, ¿no? De decir, esto se va a acabar ya, la pelea, los públicos, los concertados, ¿no? Y parecía que, bueno, que iba a hacer lo que no está haciendo. He empezado hablando de nuestra frustración y nuestro desencanto sobre los dirigentes de educación. Como sabéis, son Ciudadanos los que se hizo cargo de esa cartera. Bueno, desde aquí queremos al consejero animarlo, pues sabemos que está malito y que le damos mucha fuerza y mucho ánimo para que se recupere. Él sigue con su actividad, pero nos consta, bueno, y se ha hecho público en los últimos días, por eso lo digo, que lleva varios años sufriendo una plaga que es muy frecuente, y le damos nuestro ánimo, nuestra fuerza, y que seguro que esa lucha la va a superar. Seguro, seguro. Y su equipo que no decaiga, ¿eh? Su equipo, todos los que están por debajo del consejero, que sigan haciendo su trabajo. Seguro. Pero que nos cumplan los compromisos. Simplemente claro, eso. Claro, si un político tiene que cumplir sus compromisos, si no defrauda a la población, y en las próximas elecciones pues dice, te encoge de hombros y dice... Sí. Si te sientes engañado, evidentemente te planteas luego, frustrado, qué decisión tomar, ¿no? Cuando ejerces ese derecho soberano, ¿no? De pasar por la urna y dar o no el voto de confianza. Eso lo saben los políticos también, ¿no? Pero bueno, hay veces que se la juegan. Sí. Hay veces que se la juegan. Don José, como siempre, un placer. Muchísimas gracias, Antonio. Un placer. Para mí sí que es un placer. El curso es largo y seguiremos hablando. Además, saben ustedes que aquí en esta casa el FESIE, cuando tiene algo que contar y demás, pues viene, lo cuenta y todos están contentos y tan felices. Gracias por ser nuestro altavoz en la provincia, en la ciudad de Linares. Y estamos encantados de hacerlo. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Mi hermano. Pepe González, secretario provincial del FESIE, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza. Es también un cargo relevante dentro del sindicato a nivel andaluz, secretario de Acción Sindical. Una pausa para la publicidad. Seguimos en 4 minutos.